Elías Cordero era un hombre reservado, de mirada firme y voz pausada, dedicado a su familia y al negocio inmobiliario que construyó con esfuerzo. Vivía en Puerto Vallarta con su esposa y sus 2 hijos adolescentes. Su mayor sueño era expandir sus proyectos a otras ciudades y dejar un legado sólido para sus hijos. Pero en la noche del 31 de diciembre de 2001, él y su familia desaparecieron sin dejar rastro. Ningún mensaje, ninguna señal. Fue como si se hubieran desvanecido. Hoy vamos a contar la historia completa de Elías y su familia. Quédate con nosotros hasta el final. Marta Salgado llegó al edificio Costa Marina la mañana del 1 de enero de 2002. Llevaba casi 12 años trabajando como empleada doméstica para la familia Cordero y conocía cada rincón del apartamento 903. Tenía copia de las llaves, como siempre, porque los lunes eran días de limpieza general. Lo que no esperaba encontrar esa mañana era un silencio tan absoluto. Al abrir la puerta, notó que nada había cambiado desde el viernes anterior. Las sábanas estaban estiradas, la vajilla limpia guardada, ni una toalla húmeda, ni una luz encendida. La ropa planchada permanecía intacta sobre los sillones del cuarto de servicio. Encendió las luces una por una, esperando escuchar alguna voz, una risa, un televisor encendido. Nada. Todo estaba igual. Demasiado igual. Marta dejó su bolso en la encimera y fue directo al cuarto principal. Las camas de Elías y Renata seguían hechas, y sobre la mesita de noche el reloj marcaba la misma hora desde que había sido desenchufado. Caminó hacia la habitación de Jimena, la hija mayor. Lo mismo, todo ordenado, ni una almohada fuera de lugar. El cuarto de Emiliano, su hermano menor, tenía los videojuegos alineados como si no hubieran sido tocados durante días. Entonces sintió algo. No era miedo. Era una incomodidad profunda, como si la casa estuviera detenida en el tiempo. Abrió la nevera y vio que seguía llena. Incluso había frutas que ya comenzaban a oxidarse. En ese momento, sacó su celular y llamó al número de Don Elías. Pero la llamada no sonó. Fue directamente al buzón de voz. Intentó con el teléfono fijo del departamento, luego con el celular de Renata. Nada. Los dos estaban apagados. Bajó a la portería. Óscar, el vigilante de la noche anterior, la recibió con gesto cansado. Marta le preguntó si había visto a los Cordero regresar durante la madrugada. Óscar negó con la cabeza, pero recordó con precisión que los había visto salir alrededor de las 10:30 de la noche. Caminaban hacia el malecón, como muchos lo hacían, para ver los fuegos artificiales desde la playa. Renata vestía un conjunto blanco y llevaba una bolsa pequeña. Elías se veía elegante como siempre. Los chicos iban emocionados, nada fuera de lo común. La respuesta de Óscar no tranquilizó a Marta. Llamó entonces a Patricia, la hermana de Renata. Le contó lo que había visto y lo que no. Patricia no esperó más. Dejó todo y fue al departamento. Recorrieron juntas cada habitación, cada cajón, buscando señales de que la familia había vuelto. Pero no había cepillos de dientes usados, ni ropa sucia, ni restos de maquillaje. Nada. Al final de la tarde, ambas se miraron y comprendieron que algo estaba mal, algo que no encajaba. Si relatos como este tocan tu corazón, suscríbete, activa la campanita y deja un mensaje de apoyo para esta familia en los comentarios. Elías Cordero era un hombre metódico. Incluso en celebraciones especiales como la noche de fin de año, seguía rutinas inquebrantables. Por eso Renata sabía que, si algo no estuviera bien, él lo habría mencionado. Aquella noche, el plan era simple: caminar juntos hasta el malecón para ver los fuegos artificiales desde la playa de los Muertos, un trayecto de apenas 5 cuadras desde el edificio Costa Marina.
El auto de la familia, un sedán negro modelo reciente, había quedado estacionado en el tercer sótano del edificio. El tráfico que cada año colapsaba el centro turístico de Puerto Vallarta durante el 31 de diciembre hacía que caminar fuera la opción más práctica. La familia Cordero solía celebrar en casa, pero esa vez decidieron unirse a la multitud. Era el inicio de un nuevo año. Querían estar allí cuando el cielo se encendiera de colores sobre el mar. Óscar, el vigilante nocturno, recordaba cada detalle. Lo relató con precisión a la policía días después. Eran las 22:30 cuando la familia bajó por el ascensor principal. Elías, impecable en su camisa azul clara y pantalón de lino. Renata, elegante, llevaba su cabello recogido y un vestido blanco que resaltaba su tono moreno. Jimena usaba una blusa dorada con pantalón negro y Emiliano una camisa blanca que parecía recién planchada. Conversaban entre ellos, bromeaban. Parecían relajados como cualquier otra familia esa noche. Tomaron la calle Gómez Farías. Caminaron en dirección al malecón entre grupos de turistas y locales. Ninguno llevaba mochilas. Renata llevaba una bolsa plateada donde guardaba los documentos, algo de efectivo y las llaves del departamento. Elías, siempre precavido, tenía su celular en el bolsillo frontal. En aquel tiempo, tener un teléfono móvil era todavía poco común, y él lo usaba solo para casos importantes, pero esa caminata jamás se completó. Ninguno de los vendedores, meseros o agentes de tránsito entrevistados por la policía los vio llegar al malecón. No se hallaron fotografías, ni grabaciones, ni testigos fiables que confirmaran haberlos visto después de cruzar la avenida principal. Era como si se hubieran desvanecido en plena calle. La familia había desaparecido en una de las noches más concurridas del año. Entre más de 100.000 personas reunidas frente al océano, nadie supo decir qué pasó con ellos después de salir del edificio. Esa fue la primera gran contradicción del caso. Cuando Patricia escuchó esos detalles por parte de Marta, su inquietud se transformó en certeza. Algo grave había sucedido, y no se trataba de un simple cambio de planes. Aquella misma tarde del 1 de enero, ambas mujeres se presentaron en la delegación municipal para interponer la denuncia formal por desaparición. A partir de ese momento, el caso Cordero dejó de ser solo una preocupación familiar y se convirtió en una incógnita pública. Quédate con nosotros hasta el final, porque lo que ocurrió después sacudirá todo lo que creías saber sobre este caso. La mañana del 2 de enero, agentes de la Policía Municipal de Puerto Vallarta llegaron al edificio Costa Marina. 2 oficiales ingresaron al apartamento 903 junto a Patricia y Marta. La inspección fue minuciosa. Revisaron armarios, ventanas, baños, terrazas. Todo permanecía intacto. Ninguna señal de violencia, ningún indicio de salida precipitada. No faltaban objetos de valor. Las joyas de Renata seguían en su lugar, el dinero en efectivo también. Los pasaportes estaban guardados en una caja de madera dentro del armario principal. Nada parecía fuera de lugar, y eso lo volvía aún más inquietante. Pero fue al revisar el coche de la familia, en la cochera subterránea, donde surgió la primera señal concreta de algo extraño. El sedán estaba bien cerrado, sin daños. No obstante, el asiento del conductor había sido movido hacia adelante. Elías medía más de 1,80 m y siempre conducía con el asiento totalmente echado hacia atrás. Esa posición reducida solo podía corresponder a alguien considerablemente más bajo. Patricia lo confirmó al instante. Además, en la guantera faltaba un sobre que contenía los documentos del automóvil, póliza de seguro y copia del contrato de compra. Elías era extremadamente organizado y nunca salía sin tener todo eso en regla. La policía tomó nota de esos detalles y comenzó a entrevistar a vecinos, vigilantes y trabajadores de la zona.
Uno de los conserjes del edificio colindante dijo haber visto a la familia salir caminando, pero no supo precisar hacia dónde se dirigieron después. Nadie más aportó información útil. No había cámaras de seguridad en la ruta que tomaron. En 2002, muy pocos edificios contaban con vigilancia electrónica. La ciudad entera dependía de testimonios. Esa misma tarde se solicitó el rastreo del teléfono móvil de Elías. Sin embargo, la compañía telefónica solo pudo confirmar que la última llamada fue realizada a las 21:48 del 31 de diciembre. El destino, el número fijo de su oficina. Nadie contestó. 27 minutos después, a las 22:15, el dispositivo fue apagado. Desde entonces no volvió a encenderse. La señal se perdió en un radio de varios kilómetros, lo cual, para los recursos de la época, era prácticamente inútil. Un detalle desconcertante emergió días después. Al revisar la agenda de Renata, Patricia encontró una nota escrita a mano. Recordar a Elías revisar informe de AZ. El apunte estaba fechado el 20 de diciembre. Nadie supo decir qué significaban esas iniciales, pero se convertirían más adelante en una pieza clave. Lo único claro era que, hasta ese punto, no había una sola pista sólida sobre el paradero de la familia. Era como si el suelo los hubiese tragado. A cada minuto que pasaba, las preguntas aumentaban, pero las respuestas seguían ausentes. 4 días después del Año Nuevo, en la mañana del 4 de enero, un trabajador del servicio de recolección urbana encontró un objeto que cambiaría el rumbo de la investigación. Estaba revisando los contenedores de basura en la calle Ignacio L. Vallarta, a unos 300 metros del edificio donde vivían los Cordero. En medio de bolsas con restos de comida y cajas de cartón, había algo que no encajaba. Una bolsa plateada, cuidadosamente colocada, sin manchas, sin signos de deterioro. No parecía basura. El trabajador, curioso, abrió el bolso. Dentro había documentos personales a nombre de Renata Cordero, varias tarjetas bancarias, un monedero con billetes en pesos mexicanos y algunos recibos de compra datados del 30 de diciembre. Todo estaba intacto, salvo por un detalle inquietante. Las llaves del apartamento no estaban. Esa ausencia, mínima pero reveladora, encendió una nueva alarma entre los investigadores. La bolsa fue entregada de inmediato a la policía. La perito encargada notó que el interior no tenía huellas externas recientes, más allá de las de Renata, confirmadas luego por comparación con objetos personales. No había signos de lucha. Nada había sido robado. Todo parecía haber sido depositado allí con cuidado, como si alguien quisiera que fuera encontrada, pero solo parcialmente. La policía rastreó los alrededores buscando cámaras de tráfico o vigilancia privada. No había registros, tampoco hubo testigos. El lugar donde se halló el bolso no era una ruta habitual para quienes caminaban al malecón, lo que indicaba que el objeto no había sido simplemente perdido. Fue dejado allí por alguien que conocía la zona y quería evitar dejar rastros. Esta revelación provocó un giro en las teorías iniciales. Se descartaba la posibilidad de un robo común. ¿Quién dejaría dinero, tarjetas y documentos, pero se llevaría solo las llaves del hogar? ¿Y por qué desaparecer a una familia entera en plena celebración pública? La familia Cordero no tenía antecedentes de problemas judiciales ni deudas con entidades peligrosas. Pero el hallazgo de esa bolsa abría una nueva línea. Alguien cercano, alguien con información precisa, podría haber estado detrás de su desaparición. Patricia, devastada, acudió a los medios locales para hacer un llamado público. Apareció en televisión pidiendo ayuda, ofreciendo recompensas, rogando por información anónima. La comunidad respondió con apoyo, pero sin resultados concretos. Se organizaron búsquedas, se repartieron volantes por toda la ciudad, incluso en aeropuertos y estaciones de autobuses. Nada.
La bolsa, con todo su contenido intacto, era hasta el momento la única evidencia física ligada a la familia, y su mera existencia planteaba más dudas que respuestas. Si este caso te ha mantenido con la respiración contenida, comparte este video con alguien que recuerde esa noche. Quizá una memoria olvidada pueda traer nueva luz. Con el hallazgo de la bolsa, la policía intensificó la investigación en otra dirección: los vínculos profesionales de Elías Cordero. Aunque su imagen pública era la de un empresario honesto y discreto, algunos detalles comenzaron a surgir a través de su entorno laboral más cercano. Elías había fundado hace más de 10 años la empresa Grupo Cordero Desarrollo Inmobiliario, especializada en complejos residenciales de lujo en Jalisco y Guanajuato. En 2001, estaba involucrado en un ambicioso proyecto en León, que desde meses antes venía acumulando retrasos por falta de permisos municipales y resistencia de vecinos por el impacto ambiental de las obras. Su socio principal en ese emprendimiento era Horacio Beltrán Gálvez, un hombre de negocios con reputación dura. Beltrán había hecho su fortuna en la década de los 90 invirtiendo en terrenos baldíos, muchos de los cuales habían duplicado su valor en pocos años. Sin embargo, varios ex colaboradores lo describían como impaciente, dominante e intolerante ante demoras. Una personalidad completamente opuesta a la de Elías. Patricia recordó, durante su declaración, que semanas antes de la desaparición, su cuñado había comentado con tono preocupado que Horacio lo estaba presionando. Quiere avanzar con todo, aunque no tengamos los permisos listos, y no me escucha, había dicho Elías durante una comida familiar en diciembre. Aparentemente, Horacio había comenzado a hacer movimientos por su cuenta, incluso sin consultar al socio fundador. Cuando el Ministerio Público intentó contactar a Beltrán para interrogarlo, recibió la noticia de que había salido del país el 2 de enero en un vuelo privado con destino a Panamá. El viaje había sido planificado con antelación, pero su coincidencia con la desaparición de Elías generó sospechas inmediatas. La policía emitió una solicitud de cooperación internacional para localizarlo, pero durante semanas no hubo respuesta. Mientras tanto, empleados de la empresa de Elías fueron interrogados. Uno de los arquitectos junior, de nombre Julián Reyes, afirmó que a mediados de diciembre vio a Elías discutir acaloradamente con Horacio en el pasillo de las oficinas. «No voy a poner en riesgo el nombre de mi familia por tus urgencias», habría dicho Elías. El comentario quedó grabado en la memoria de Julián y ahora tomaba un nuevo significado. El perfil bajo de Elías, su historial limpio y su insistencia en hacer todo por el libro contrastaban con la aceleración forzada que exigía Beltrán. El riesgo de que Elías se negara a continuar con el proyecto o incluso denunciara irregularidades se volvía ahora un posible móvil. A pesar de que nada de eso probaba directamente que Horacio estuviera involucrado en la desaparición, el contexto profesional dejaba claro que Elías tenía enemigos silenciosos, y si alguno de ellos había decidido actuar, lo había hecho con precisión quirúrgica. Mientras las autoridades se enfocaban en las tensiones con Horacio Beltrán, hubo un nombre que comenzó a repetirse en los registros internos de la empresa: Adrián Zamora, el contador general del Grupo Cordero. Zamora había llegado al equipo casi una década antes. Siempre fue discreto, reservado y poco dado a las relaciones personales. Ocupaba una oficina pequeña al fondo del pasillo, rodeado de archivos, carpetas y cajas. Rara vez hablaba con otros empleados. Elías confiaba en él. Le había dado acceso total a las cuentas, contratos, pagos y transacciones. Para efectos legales y administrativos, Adrián tenía las llaves de todo. Durante las entrevistas con el personal, surgió un dato que cambió el rumbo de la investigación.
2 semanas antes de desaparecer, Elías había solicitado un reporte financiero detallado que normalmente no pedía. Era un corte de cuentas cruzado entre 3 obras, incluyendo la de León. Adrián lo entregó 2 días después, sin comentarios. Pero, según Marta, la empleada doméstica, Elías se quedó con el sobre abierto durante horas en su escritorio, sin tocar la cena ni encender la televisión. Estaba molesto, concentrado. Algo había visto. En el departamento no se encontró ese informe. La policía solicitó acceso a los movimientos bancarios de la empresa y cruzó información con las declaraciones anuales. Con ayuda de peritos fiscales, detectaron inconsistencias en al menos 2 años contables, pagos duplicados, transferencias a cuentas que no coincidían con los proveedores registrados y montos redondeados sin justificación. Las cuentas estaban a nombre de Soluciones Tecnoindustriales, una empresa desconocida sin página web, sin dirección fiscal comprobada y sin antecedentes previos. El número de registro existía, pero los socios eran 2 personas sin historial comercial, una ama de casa de Tepic y un estudiante de Sonora. Era evidente que algo no cuadraba. Cuando el Ministerio Público intentó citar a Adrián Zamora, este respondió a través de un abogado. Afirmó estar de viaje por motivos familiares y prometió regresar en 1 semana. Esa semana se convirtió en 3. Y cuando finalmente se presentó, lo hizo con una actitud defensiva. No negó las transacciones, pero las atribuyó a errores administrativos. Dijo no recordar detalles y que toda la documentación física había sido entregada a Elías. Nada pudo comprobarse. La figura de Zamora, invisible durante años, se volvía cada vez más oscura. No era una persona violenta, ni tenía antecedentes penales, pero sabía cómo mover dinero sin dejar rastros. Y lo más importante, sabía exactamente cuánto había descubierto Elías. El silencio de Adrián comenzó a pesar, y lo que parecía una relación laboral estable se transformó en una posible traición, con consecuencias irreversibles. Si estás siguiendo esta historia, cuéntanos en los comentarios qué crees que descubrió Elías en esos informes. Tu hipótesis puede ser más acertada de lo que imaginas. El caso Cordero permaneció sin respuestas durante años. A pesar de los esfuerzos iniciales, ninguna pista concreta llevó al paradero de la familia. Los investigadores asignados fueron rotando. La atención de la prensa se desvaneció con el tiempo, pero Patricia nunca dejó de buscar. En 2016, 15 años después de la desaparición, decidió contactar a un investigador privado especializado en casos antiguos, Saúl Arteaga. Arteaga había trabajado en la Unidad de Casos Archivados de Guadalajara y tenía experiencia reabriendo expedientes que otros consideraban cerrados. Cuando tomó el caso, lo primero que solicitó fue acceso a los registros telefónicos históricos de Elías Cordero, especialmente las semanas previas al 31 de diciembre de 2001. En esa época, los celulares eran menos sofisticados, pero las compañías aún conservaban ciertos metadatos. Lo que encontró fue sorprendente. Durante la última semana de diciembre, Elías recibió 5 llamadas provenientes de un número prepago registrado en Nayarit. 3 de esas llamadas ocurrieron entre el 27 y el 30 de diciembre. La duración de una de ellas superaba los 11 minutos. El registro indicaba que ese número no volvió a ser utilizado después del 31. La señal fue dada de baja poco después de la medianoche del 1 de enero. Arteaga solicitó una búsqueda inversa y rastreó el número a través de datos cruzados. El chip había sido activado por una persona con antecedentes penales, Luis Morquecho, un exmilitar que había trabajado como guardia de seguridad y había sido detenido años atrás por extorsión a comerciantes locales en Tepic. Luis nunca había sido mencionado en la investigación original.
No tenía vínculos públicos con Elías, ni con la empresa. Pero las llamadas eran reales. Alguien lo contactó o fue contactado durante los días críticos. Arteaga viajó a Tepic y encontró que Morquecho estaba detenido desde 2011 por intento de secuestro. Solicitó una entrevista formal con él, presentando el caso Cordero como parte de una reapertura federal. El primer encuentro fue tenso. Morquecho negó todo. Dijo no recordar haber tenido relación alguna con un empresario de Puerto Vallarta, pero cuando se le mostraron las fechas, las llamadas y el nombre de Elías, su rostro cambió levemente. Arteaga lo notó. No dijo nada en ese momento, pero supo que había tocado una fibra enterrada. Al regresar a Jalisco, presentó un informe ante el Ministerio Público con todo lo encontrado. Los fiscales autorizaron una nueva diligencia, esta vez con grabación oficial y presencia de un representante legal. En la segunda entrevista, Luis Morquecho no negó las llamadas, solo pidió tiempo para pensar bien lo que iba a decir. Arteaga entendía ese silencio. Había algo más profundo, algo que Luis aún no se atrevía a confesar. 5 días después de la segunda entrevista, Luis Morquecho solicitó hablar nuevamente con las autoridades. Esta vez, sin rodeos. Dijo que estaba dispuesto a contar todo, pero que necesitaba garantías, protección para su familia y una posible reducción de pena. A cambio, entregaría información precisa sobre un crimen cometido 15 años atrás, el caso Cordero. En presencia de un fiscal, su defensor público y el investigador Saúl Arteaga, Luis comenzó a hablar. Contó que en diciembre de 2001 fue contactado por un hombre que le ofreció dinero a cambio de un trabajo limpio. El encargo no era secuestrar ni robar. Era, según sus palabras, hacer desaparecer un problema antes de que explotara. Ese hombre, según Luis, se presentó con nombre falso, pero llevaba documentación que más tarde fue vinculada a Adrián Zamora, el contador del Grupo Cordero. Luis fue claro, no conocía a Elías personalmente, solo siguió instrucciones. Se le indicó la ruta que tomaría la familia la noche del 31, el horario, las vestimentas que usarían. Todo había sido planificado con detalle. El punto de interceptación sería la esquina entre las calles Gómez Farías y Rodolfo Gómez, una zona con poco tránsito y sin vigilancia. Luis no trabajó solo. Iba acompañado por 2 hombres más, uno de ellos con acento del norte del país. Cuando la familia pasó por la acera indicada, fueron abordados sin violencia. Luis aseguró que Elías intentó hablar, pero que una de las instrucciones era no permitir que nadie gritara. Renata se resistió y durante el forcejeo su bolso cayó al suelo. Fue recogido más tarde, revisado y abandonado en una zona estratégica, como parte del plan para desviar la atención. Los Cordero fueron subidos a una camioneta oscura y llevados a un almacén abandonado en las afueras de Tepic, a unas 3 horas por carretera. Allí permanecieron 2 días. Luis no quiso dar detalles de lo que ocurrió durante ese tiempo. Solo dijo que nunca fueron lastimados físicamente mientras estuvieron bajo su custodia. El verdadero plan, según él, era esperar instrucciones finales del contratista. La orden llegó el 2 de enero por la madrugada. Proceder. Luis entendió lo que eso significaba. Los 4 miembros de la familia fueron sedados, amarrados con peso y transportados hasta la costa cercana a San Blas. Desde una embarcación pequeña, fueron arrojados al mar en un punto alejado, sin navegación comercial, para garantizar que nunca salieran a flote. Luis no mostró arrepentimiento evidente. Hablaba con frialdad, pero sin arrogancia. Dijo que aceptó el encargo porque necesitaba dinero y que en ese momento no pensó en las consecuencias, solo en el pago. La revelación fue devastadora, pero al menos por primera vez en 15 años,
Alguien hablaba con detalles, y esos detalles, finalmente, daban forma al vacío. Con la confesión de Luis Morquecho documentada y validada por las autoridades, el siguiente paso fue comprobar si sus declaraciones coincidían con elementos que ya estaban en el expediente original. Y la correlación fue precisa. El punto exacto donde supuestamente la familia fue interceptada coincidía con la ruta que Óscar, el vigilante del edificio, había informado en 2002. La bolsa hallada en la calle Ignacio L. Vallarta, lejos de parecer una pérdida casual, ahora se entendía como una distracción deliberada. El horario en el que se apagó el teléfono de Elías, 22:15, se alineaba con el momento en que Morquecho decía haber interceptado a la familia. Pero lo más revelador fue lo que vino después. Saúl Arteaga solicitó acceso al historial migratorio y bancario de Adrián Zamora. Descubrió que, justo el 3 de enero de 2002, el contador retiró una suma equivalente a 180,000 pesos desde una cuenta empresarial, un monto que no aparecía registrado como gasto oficial. La transacción fue hecha en ventanilla, en efectivo, y nunca se justificó ante el fisco ni ante el resto del equipo directivo de Grupo Cordero. Además, se detectaron transferencias a una cuenta en Islas Vírgenes a nombre de una empresa ficticia que había sido rastreada previamente por los auditores independientes. Todo apuntaba a que Zamora había estado desviando dinero desde al menos 1999, a través de contratos simulados y proveedores fantasmas. Elías lo había descubierto justo antes de desaparecer. El informe que solicitó en diciembre de 2001, el mismo que revisó durante horas en su departamento, según testimonio de Marta, probablemente contenía la evidencia de ese fraude. Y Zamora lo sabía. Por eso actuó rápido. No podía arriesgarse a que Elías llevara ese material a las autoridades. Y mucho menos podía dejar que Renata o los hijos quedaran vivos para contar lo que sabían. El plan era simple, pero brutal: eliminar al obstáculo y borrar toda posibilidad de denuncia. Durante el interrogatorio formal, Zamora mantuvo la calma. Negó los cargos, dijo no conocer a Morquecho. Pero cuando los fiscales le presentaron el rastro del dinero, las llamadas cruzadas y la confesión del ejecutor, su expresión cambió. Esa misma noche, su abogado presentó una solicitud para iniciar una negociación. 3 días después, Adrián Zamora confesó. Admitió haber orquestado todo. No lo justificó. Solo dijo que no vio otra salida, que tenía deudas, presión y miedo de perderlo todo si Elías hablaba. En su mente, el crimen era una solución, no un error. Fue acusado de homicidio cuádruple, asociación delictuosa y lavado de dinero. Su captura marcó el fin de un silencio que había durado década y media. Pero para Patricia, la hermana de Renata, la verdad no traía consuelo inmediato. Faltaba lo más importante: los cuerpos. Con la confesión de Adrián Zamora y la condena formal en los tribunales de Jalisco, el caso Cordero fue oficialmente resuelto. Pero cerrado no significa terminado, porque la justicia legal rara vez coincide con la justicia emocional. Y Patricia lo supo desde el primer día en que escuchó a Zamora relatar cómo planificó la muerte de su hermana, su cuñado, su sobrina y su sobrino con tanta frialdad, como si estuviera leyendo un estado de cuenta. El juicio duró 6 meses. La prensa retomó el caso, esta vez con nombres y detalles confirmados. La sociedad mexicana, conmocionada, vio en este crimen una de las traiciones más crueles cometidas desde dentro del círculo íntimo de una familia. Adrián fue condenado a prisión perpetua por 4 homicidios agravados y fraude empresarial. Luis Morquecho y sus 2 cómplices recibieron sentencias de entre 28 y 32 años, dependiendo de su grado de participación. Ninguno mostró verdadero arrepentimiento.
Ninguno dio una ubicación exacta de los cuerpos. Se realizaron operativos marítimos en zonas de San Blas, bucerías y puntos costeros menos accesibles, donde se presumía que los restos habían sido arrojados. Se usaron drones, radares subacuáticos y embarcaciones militares, pero nunca se encontró nada. Las aguas del Pacífico, vastas y densas, guardaban el último secreto. Patricia, que había pasado 15 años entre la espera y la esperanza, decidió no rendirse. Con el dinero de la indemnización judicial y el apoyo de otras familias de desaparecidos, fundó en 2018 la organización Luz Sin Huellas, dedicada a brindar apoyo legal y psicológico a personas que han perdido familiares sin explicación. Desde entonces, ha ayudado a más de 70 casos en todo el país. El apartamento 903 del edificio Costa Marina quedó cerrado durante años, hasta que en 2021 fue reabierto, no para habitarse, sino para albergar una sala conmemorativa. Allí, entre fotografías familiares, cuadernos escolares de Jimena y trofeos deportivos de Emiliano, Patricia instaló una placa de bronce que dice: "No desaparecieron, fueron arrancados, y aquí seguirán siendo parte de este mundo". Cada 31 de diciembre, a las 10:30 en punto, vecinos, amigos y conocidos se reúnen frente al edificio, encienden velas, guardan silencio. No hay discursos, no hay cámaras, solo memoria y una promesa silenciosa: no olvidarlos. El caso Cordero marcó un antes y un después en la manera en que la justicia mexicana aborda las desapariciones familiares. Hoy, la verificación financiera temprana, el cruce de datos contables y la participación de peritos externos son parte obligatoria en casos similares. La verdad salió a la luz, pero la ausencia, esa sigue pesando. Gracias por haber acompañado esta historia hasta el final. Si conoces a alguien que también necesita respuestas, comparte este video, porque a veces la verdad solo necesita ser contada por alguien que se niegue a olvidar.